Recuerdo la primera vez que estaba frente a una audiencia. Habían alrededor de 300 personas. Estaba asustado, sentía que las piernas se me movían de un lado al otro, el corazón tum, 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 tenía náuseas, estaba mareado y cuando ya estaba llegando al escenario quería regresarme. Sin embargo, logré hacer el discurso. En ese momento solamente eran 5 líneas de discurso. De hecho, no duré ni siquiera 2 minutos, pero estaba completamente aterrado. Después de 14 años estudiando y preparándome en el área de oratoria, me di cuenta que tener miedo es normal, que se note es mortal. De esto y mucho más vamos a hablar durante estos 3 días de oratoria. Para mí es un privilegio, es un placer poder servirles a través de este medio en lo que considero el arte más influyente, el poder de hablar en público. Soy Luis Rodríguez, tengo 34 años de edad, soy de Barquisimeto y para mí es un privilegio poder entrenar a personas como tú que en este momento está conectado para potenciar su comunicación. Así que prepárate, si estás allí con otras personas a tu lado, por favor dile prepárate, porque estos 3 días estarán cargados de herramientas prácticas, relevantes y divertidas. Lo primero, antes de iniciar con este entrenamiento, es saber qué es la oratoria. Así que me gustaría que en este momento puedas compartir a través del chat esto, ¿qué es oratoria? ¿Cuáles son las palabras que definen para ti esta palabra, oratoria? Sé que hay muchas definiciones acerca de este tema, sin embargo vamos a utilizar la más sencilla, la más práctica para que podamos lograr una mejor conexión. Si me preguntan a mí qué es oratoria, yo diría solamente que es el arte de hablar en público con elocuencia, logrando persuadir a la audiencia. Para mí, esto es la oratoria, porque si buscas el significado de elocuencia, te darás cuenta que encierra todo lo que un orador debería tener: seguridad, coherencia, asertividad, fluidez, y estas son cualidades poderosas al momento de comunicar. La persuasión también es importante para poder comunicar. De hecho, tenemos persuadir y disuadir. Son 2 elementos claves al momento de comunicar. Persuadir es lograr que la audiencia haga lo que tú quieres que haga por voluntad propia. Sé que parece manipulación, sin embargo, más adelante lo vamos a aclarar. Y disuadir es lograr que la audiencia deje de hacer algo. Más adelante vamos a profundizar en estos 2 elementos, en estas 2 palabras, para que tu oratoria vaya al siguiente nivel. Para empezar, vamos a hablar de la conexión. Algo que es importante que tú y yo como oradores debemos tener claro y desarrollar a un nivel máximo es la conexión con la audiencia. Muchas veces nos enfocamos en el contenido, nos enfocamos en el auditorio, nos enfocamos en el set de grabación, nos enfocamos hasta en nuestro vestuario y nos olvidamos de lo más importante al momento de comunicar. Me gustaría que tomaras unos segundos para decir qué es lo más importante al momento de comunicar. Puedes comentarlo a través del chat. Y lo más importante al momento de comunicar es el público, porque sin público no tiene sentido pararnos frente a una cámara, frente a un escenario a comunicar. Entonces, si lo más importante es el público, ¿cómo logramos conectar con las personas? ¿Cómo logramos conectar con la audiencia? Para mí es fundamental una frase de un libro que se llama Comunicando con Gracia, de la autora Mayra Holguín. Ella utiliza algunos aspectos fundamentales para crear conexión, pero en particular hay una frase que a mí me ha cautivado y dice así: si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Una vez más, si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. En esta frase podemos encontrar la esencia de la comunicación. Hay 4 elementos, 4 palabras fundamentales que van a generar una mayor conexión entre tú como orador y la audiencia. La primera de ellas tiene que ver con un verbo. El primer verbo de esta oración es querer. Si quieres. Por eso es importante definir si quieres. Si quieres tiene que ver con la actitud.
Muchas veces vemos que un comunicador se para frente al escenario, pero no quiere comunicar. ¿Y por qué sabemos que no quiere comunicar? Porque se nota, su corporalidad lo demuestra. Su corporalidad nos dice que no está seguro del mensaje, que no está seguro de sí mismo, y obviamente eso genera una desconexión con la audiencia. El primer paso para poder comunicar con efectividad, con asertividad, es querer. Y para eso es importante la actitud, tu corporalidad al momento de presentarte a la audiencia. Es importante recordar que en el momento de comunicar hay algo que llamamos la cronología de la conexión con la audiencia. Es decir, vas a pasar por varias etapas donde el tiempo te va a decir qué paso debes seguir para poder crear mejor conexión con la audiencia. Y la primera etapa tiene que ver con lo que nosotros llamamos integración o conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector primario del cerebro del interlocutor, es decir, el público, las personas que te están escuchando, te van a dar entre 5 a 90 segundos. Escúchame bien, entre 5 a 90 segundos para decidir querer escucharte o no. Y este tiempo es muy corto y es posible que en este tiempo ni siquiera puedas hablar, ni siquiera puedas saludar. Porque si estás en un escenario presencial y hay una tarima que es muy grande, es posible que en el trayecto que vas desde un extremo al centro del escenario hayan pasado 5 segundos, 7 segundos. Y en ese tiempo el público quizás decidió no escucharte. Simplemente por tu corporalidad, simplemente por la actitud. Por eso es importante que recordemos que tenemos 5 a 90 segundos para conectar con la audiencia, para que ellos te den permiso de hablar o no con el mensaje que quieres comunicar. Es importante entender esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo generamos una conexión en esos 5 a 90 segundos? Lo primero es tu postura erguida, caminar con seguridad, y lo segundo tiene que ver con la sonrisa. Es importante sonreír al momento de hablar, al momento de comunicar, porque la sonrisa que transmite alegría, confianza, seguridad. Una persona que está sonriendo le está diciendo al público: estoy agradado de estar acá y quiero compartir con ustedes. Es posible que tengas miedo, es posible que estés nervioso, pero recuerda esto: tener miedo es normal, que se note es mortal. Ahora, si una persona está sonriendo frente a la audiencia, frente a la cámara, el público empieza a entender que él quiere estar allí, que está agradado. Entonces esto le abre las puertas del sector primario del interlocutor, del cerebro del interlocutor, para que puedas empezar a comunicar tu mensaje. Entonces, volvemos con la frase: si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. La primera entonces es querer, tiene que ver con tu actitud. La segunda palabra poderosa en esta frase tiene que ver con cautivar, así como lo escuchas, cautivar. Cuando escuchas esta palabra, cuando ves esta palabra, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Con qué la puedes asociar? Vamos, puedes escribir y responder allí en el chat. Esta palabra la podemos asociar con enamorar, con atrapar, con atraer. Si estás casado, tuviste que hacer muchas cosas antes de casarte para que tu pareja diera ese ansioso sí. Es decir, tuviste que cautivarla. Al momento de comunicar debemos hacer exactamente lo mismo. Muchas veces, como oradores, olvidamos que el público ríe, que el público llora, que el público se enoja, que siente emociones y que también las expresas. Nos enfocamos solamente en el tema, nos enfocamos solamente en informar. Y aquí viene una premisa importante al momento de comunicar. Tú y yo, como oradores, como comunicadores, no solamente estamos frente a la audiencia para informar, porque para eso están los libros y está la internet. Nosotros debemos hacer vivir una experiencia. ¿Y cómo lo logramos? Cuando cautivamos a la audiencia, cuando la atrapamos.
Si el público sale de tu conferencia, de tu mensaje, si termina esa conexión a través de Zoom o de cualquier plataforma y no dice, wow, me gustaría volver a estar en una conferencia, entonces quiere decir que no lo cautivaste. Llevamos dos palabras importantes, querer y cautivar. La tercera es fundamental al momento de cautivar y dice plenitud. Cuando escuchas esta palabra, plenitud, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Con qué la puedes asociar? Puedes responder en el chat. Plenitud tiene que ver con completo, con estar lleno. Es cuando una persona dice, wow, me siento lleno, me siento completo. Y lo expresa de esta manera, con su corporalidad completo. Porque imagínate una persona que diga, wow, me siento como lleno, como completo. No se transmite igual, porque completo se expresa de esta manera, con toda nuestra corporalidad. Y la oratoria debe ser plena, debe ser completa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú comunicas con tu mirada, comunicas con tus manos, comunicas con tus piernas, comunicas con el desplazamiento de un lado al otro, comunicas con la sonrisa, hasta con el silencio comunicas. Por esto es fundamental que puedas entender que la oratoria es completa, es todo, no es solamente hablar. Todo lo que hagas frente al escenario, a través de una cámara o frente al público, comunica. Por eso la oratoria debe ser plena. Y por último, sabiduría. Creo que es la palabra más fácil en esta oración. Sabiduría muchas veces la relacionamos con la inteligencia. Sin embargo, es completamente distinta. De hecho, la inteligencia tiene que ver con el coeficiente intelectual. Y la sabiduría tiene que ver con el qué, cómo y cuándo. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros como comunicadores nos pasamos de inteligentes porque tenemos la información. Y recuerda que el que tiene el conocimiento tiene el poder. Pero olvidamos que debemos conectar y atraer a la mayor cantidad de público posible. ¿Y cómo lo logramos? Con la sabiduría. Les voy a colocar un ejemplo. Supongamos que estamos en un salón de clases y el profesor está explicando un tema. Y hay un estudiante que es muy inteligente, pero demasiado inteligente. Quizás en este momento lo estés asociando con un compañero que tuviste en la universidad. Y esa persona es tan inteligente que se da cuenta que el profesor está explicando algo que está errado. Y como es muy inteligente, alza la mano y le dice, ¿sabe qué, profesor? Lo que está explicando está incorrecto. Porque en el año de 1900 tal, en el libro tal, del fulano de tal, explica algo contrario a lo que usted está diciendo. Mi pregunta sería, ¿lo que hizo el estudiante estuvo bien o estuvo mal? Puedes responder, ¿lo que hizo el estudiante estuvo bien o estuvo mal? Sé que muchos dirán, Luis, estuvo bien porque dijo la verdad, se estaba equivocando el profesor y la verdad nos hará libres, ¿cierto? Pues sí. Tienes razón, estuvo bien porque corrigió una mentira o quizás un error, porque la verdad la tenía el estudiante. Pero sin embargo quiero que entiendan en este momento que no fue sabio, porque una persona sabia, ¿qué fuese hecho? Espera que termine la clase, que todos los estudiantes vayan saliendo, se acerca al profesor y le dice, profesor, ¿sabe qué? Me gustó su clase, le voy a compartir un libro de 1900 tal, del autor tal, que habla sobre lo que hoy estábamos compartiendo. En ese momento le dijo al profesor, ¿sabe qué? Se equivocó, pero lo hizo de una manera más sabia. Es importante entender esto, porque si no logramos comprender la importancia de la sabiduría, no vamos a conectar con toda la audiencia. Les cuento una anécdota. Hace unos años me invitaron a una organización pública a hablar de liderazgo. Iba a compartir un tema sobre influencia y servicio, que eran las dos palabras claves sobre el liderazgo. Estaba el auditorio repleto de servidores públicos. Y ahí estaba yo con mi mensaje. Pero me apasioné tanto con mi mensaje y de la verdad que yo creía tener sobre el liderazgo, que era influencia y servicio, que en un momento de la conferencia dije, ¿sabes qué?
es que a veces somos hasta servidores públicos y no servimos para nada. Y continúo con mi mensaje. Y me di cuenta que las facciones en el rostro de los participantes había cambiado. Su actitud había cambiado. Empecé a contar algunos chistes y no causaba gracia en el escenario. Recordé que había metido las de caminar. Me había equivocado. Han pasado casi 4 años y nunca más me llamaron. ¿Ya sabes por qué? Porque no fui sabio. Es importante que al momento de comunicar puedas tener sabiduría. Ahora, vamos a hablar en el contexto iglesia. Recordando que esta oratoria va dirigida para ti, predicador, para ti, pastor, que tienes el mensaje más poderoso, el único mensaje que tiene la capacidad de transformar los corazones, y es el Evangelio. Tienes que ser sabio al momento de comunicar, porque como dije, a veces como sabemos que tenemos la verdad en nuestras manos, empezamos simplemente a hablar a través de la verdad y nos olvidamos un poco de la gracia y la sabiduría. Y empezamos, es que tú eres un pecador, arrepiéntete porque te vas al infierno. Y obviamente sabemos que es verdad, pero no estamos siendo sabios, porque la sabiduría tiene que ver con el qué, cómo y cuándo. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y cuándo lo voy a decir? Así que, una vez más, si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Una vez más, allí puedes repetirlo, puedes practicarlo allí. Si estás con una persona, puedes practicarlo con una sonrisa. Y entonces decimos, si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Muy bien, entonces ya pasamos la introducción de la oratoria, lo que considero la esencia de todo orador, la gracia y la conexión. Ahora vamos directamente a las técnicas de comunicación. Recordemos que la oratoria se divide en 3 partes. Tenemos un 7% que representa el contenido de nuestro mensaje, tenemos un 55% que representa mi corporalidad, lo que llamamos el lenguaje no verbal. ¿Y cuál es el lenguaje no verbal? Cómo muevo las manos, cómo muevo las piernas, cómo veo al público, mi sonrisa, mi vestuario y hasta el entorno, es decir, el escenario. Y 38% representa el cómo lo digo, lo que algunas veces escuchamos como esta frase, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Este 38% representa tono, intensidad, ritmo y timbre, lo que llamamos cualidades acústicas de la voz. Entonces, vamos a empezar con el 55%, pero antes vamos a recordar algo. Si te das cuenta, cuando hablo del 7% del contenido del mensaje, estoy diciendo que tiene más relevancia el cómo te paras frente al escenario, el cómo comunicas, que el mensaje en sí. Ojo con esto, no estoy diciendo que el mensaje que vamos a comunicar no importa si es una tontería, no. No estoy diciendo que puedes pararte frente al público a hablar cualquier cosa, no. Estoy diciendo que de la manera para conectar al público, en porcentaje de conexión, tiene más relevancia la persona que está comunicando que el mensaje en sí. Este mensaje, que es el 7%, tú y yo no necesitamos cambiarlo. ¿Por qué? Porque es el Evangelio. Es el mensaje que transforma. Es decir, que ese 7% está bien. ¿Qué deberíamos mejorar? El 55%, que es el lenguaje no verbal, y el 38%, que es el cómo lo digo. Y aquí quiero que tengas mucha precaución, porque a veces como comunicadores pasamos semanas, pasamos meses preparando un mensaje, preparando el discurso, preparando el sermón, y nos olvidamos de quién envía el mensaje. Es decir, la persona que va a transmitir el mensaje no se prepara, y debemos prepararnos de una manera tal que el mensaje pueda generar impacto. Entonces, es lo que vamos a empezar en esta primera sesión. Vamos a hablar del 55% del lenguaje no verbal, que representa cómo muevo las manos, cómo muevo las piernas, cómo veo al público, cómo sonrío, que es fundamental al momento de crear una conexión. Entonces, te voy a regalar 4 técnicas que son bien sencillas al momento de comunicar. La primera tiene que ver con las piernas. En este momento
es posible que no tengas mucha visibilidad de mis piernas, pero quiero que empieces a visualizar e imaginar cómo es esto en el escenario. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando comunicamos, adoptamos algunas posturas que no están mal, pero generan una distracción o envían un mensaje diferente al que nosotros deseamos enviar. ¿Cómo es eso? Hay oradores, hay comunicadores que adoptan una postura donde se inclinan más su peso en una pierna y se quedan de esta manera. Quizás en este momento puedes notar la diferencia a través de la cámara. ¿Qué pasa con esta postura? No está mal. Pero ¿qué pasaría si yo permanezco de esta manera por 1 o 2 horas? El público empieza a interpretar otra cosa. Puede pensar que estoy cansado, puede pensar que tengo flojera, puede pensar que estoy fastidiado, puede pensar que estoy muy relajado, puede pensar que me duele una pierna y asumí esta postura. Y fíjate, es posible que muchas personas tengan una idea distinta de esta postura y quizás no es lo que yo quiero transmitir. No es que estoy cansado, no es que me duelen las piernas, no es que estoy relajado, no es que estoy fastidiado, pero es lo que estoy transmitiendo por mi postura. ¿Qué recomiendo? Utilizar 50-50. ¿Qué quiere decir 50-50? Es 50% del peso en una pierna y 50% del peso en la otra pierna. Es intentar que las piernas estén bien derechas, con la punta de los pies viendo hacia el frente, viendo hacia el norte, tratando que los talones estén bien plantados sobre el piso. Esto le envía un mensaje al cerebro de que quiero estar seguro, de que estoy seguro, de que transmito confianza al público, y eso es lo que el público está recibiendo. Nosotros como comunicadores, como oradores, debemos transmitir seguridad. Debemos transmitir confianza y nuestra postura nos puede ayudar o no. Por eso es importante que empieces a ser intencional con tu postura. Lo primero entonces sería 50-50. 50% del peso en un lado y 50% del peso en el otro lado. Sé que estarás preguntándote, Luis, ¿y podemos caminar en el escenario? La respuesta es sí, sí puedes caminar. Pero en este momento no te voy a enseñar y no te voy a decir cómo caminar en el escenario, porque primero quiero que seas intencional en estar quieto, en estar bien centrado allí frente a la audiencia, con una postura de 50-50. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque muchas veces cuando estamos comunicando frente al público, finaliza el mensaje, se acerca una persona y te dice, wow, Luis, el mensaje me cautivó, estuvo genial, conectaste con toda la audiencia. Lo único que yo te puedo corregir es que tuviste como un baile durante todo el escenario, te movías de un lado, te movías del otro, y quizás tú puedas responder, yo no recuerdo, no, yo no hice eso, no me di cuenta. Y es posible que no te hayas dado cuenta, porque esto se llama inconsciencia corporal. Cuando nosotros adoptamos otra postura diferente al 50-50, por ejemplo, de esta manera, es muy fácil empezar con el bailecito. ¿Sabes cuál es el bailecito del que hablo, cierto? De un lado al otro, de un lado al otro. Algunos empiezan a dar el pasito tum, 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 uno para adelante, otro para atrás, uno para adelante y otro para atrás. Y obviamente no están moviéndose de un lado al otro en el escenario, simplemente están allí, pero dando ese pequeño baile, y eso genera distracción. Eso le dice al público que no estamos seguros, que no hay una confianza, y obviamente el mensaje se diluye. Por eso es importante mantener esta postura, porque nos ayuda a transmitir confianza, 50-50. La segunda técnica tiene que ver con las manos. Muchas veces me preguntan, Luis, ¿qué hago con mis manos? ¿Me las quito, las corto, las boto, me las coloco detrás, las guardo en el bolsillo? La respuesta es no. Las manos hablan contigo. De hecho, tienes que utilizarlas, porque las manos hablan de dos maneras, de forma expresiva y de forma descriptiva. De esta manera es que tú tienes que utilizar tus manos para poder comunicar con la audiencia. Lo primero que vamos a hacer es establecer un lugar
fijo donde las manos van a estar mientras no las estés moviendo. ¿Cómo sería? Lo primero que vamos a evitar es colocar las manos detrás. ¿Por qué? Todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es un lenguaje no verbal. Y las manos detrás, al momento de comunicar, están diciendo que mi actitud es de supervisor. Las manos detrás generan supervisión. Aparte, el público empieza a preguntarse qué tienes detrás de las manos. Tampoco lo vamos a colocar aquí al frente, porque aquí, cuando las cruzamos de esta manera, es una postura de rechazo, una postura de que, bueno, no estoy seguro de lo que me estás diciendo, simplemente estoy aquí porque, bueno, me tocó. Esto transmite las manos de esta manera. Tampoco la vamos a tratar de cerrar tantos, porque si las cerramos acá, empezamos a jugar con las manos. Recuerda que te hablé hace unos minutos de la inconsciencia corporal. Cuando estamos frente a la audiencia, de hecho, cuando estamos grabando frente a una cámara, igual, esto nos genera ansiedad. Saber que a través de la cámara nos van a ver y escuchar muchas personas nos genera ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos drenar la ansiedad. ¿Y cómo lo hacemos? Con las manos. Y empezamos a hacer, algunos hacen arepitas, empiezan a hacer aquí sus arepitas, otros empiezan aquí a aprender una fogata de esta manera. Hay unos chicas y chicos que empiezan a hacerse manicure, empiezan a agarrarse acá y empiezan a apretar los dedos, hacen aquí como que unos muñungos aquí, unos muñuelos de esta manera y empiezan a jugar de esta manera, y todo este tipo de movimiento genera distracción. De hecho, las manos dentro de los bolsillos también genera distracción. De hecho, las dos manos dentro de los bolsillos indica cansancio, flojera. Todo es un lenguaje corporal. Por eso es importante entenderlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar dibujar un rectángulo invisible de 45 grados con nuestras manos. De esta manera. ¿Por qué digo 45? Porque si digo 90, lo sería de esta manera y parece que cargamos una caja. Entonces no lo vamos a hacer de esta manera. Será así. Rectángulo invisible de 45 grados, y vamos a intentar que las palmas estén levemente hacia arriba. Fíjense que dije levemente. No las vamos a colocar aquí porque parece que cargamos algo en nuestras manos. Levemente de esta manera. ¿Por qué las palmas levemente hacia arriba? Porque esto también genera otro tipo de lenguaje. Las dos palmas levemente hacia arriba le dicen al público que estoy dispuesto a dar y a recibir. Fíjate lo importante de esto: estoy dispuesto a dar y a recibir. Si coloco las palmas debajo o hacia abajo, estoy diciendo al público que estoy dispuesto a mandarte, porque esto es un lenguaje de mandato. De hecho, cuando los padres van a regañar a sus hijos, le dicen, se me va para el cuarto. Y fíjate, la palma siempre está hacia abajo porque es mandato. Si empiezas a comunicar de esta manera frente al público, lo desconectas porque obviamente ellos sienten que lo están mandando. Lo importante entonces es tenerla de esta manera, levemente hacia arriba. Luis, cuando no estoy comunicando, entonces, ¿cómo dejo las manos? Fíjate, lo primero acá es mantenerlas siempre al frente. Vamos a evitar colocarlas detrás. Si las mantenemos siempre al frente, entonces estamos enviando otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Los líderes muestran las manos porque no tienen nada que ocultar. Fíjate lo relevante de esto. Los líderes muestran las manos porque no tienen nada que ocultar. Entonces, cuando no estoy comunicando, por ejemplo, estoy escuchando una respuesta del público, ¿qué postura puedo tener? Las coloco de esta manera. Receptividad, las coloco de esta manera, las coloco de esta manera, las coloco acá, y es una postura de receptividad. Cuando estoy comunicando, obviamente tengo que utilizar mis manos. Y como te dije, de dos maneras, expresiva y descriptiva. ¿Cómo sería descriptiva? La oratoria se divide en tres partes. Fíjate, 1, 2 y 3. Descriptiva. Te dije que la oratoria se divide en tres partes y 7% representa el contenido del mensaje. 55% representa mi lenguaje no verbal, que es la corporalidad. Ahora fíjate esto que es importante.
Acá no hay 55 dedos, obviamente, hay solo 10. Pero cuando yo digo 55 y hago esto, mi mano izquierda señala 5 y mi mano derecha señala 5. Estoy utilizando un lenguaje visual, porque dentro de la audiencia van a haber personas que algunos son más visuales, otros son más auditivos y otros son más kinestésicos. De esto vamos a hablar más adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, 55% estoy validando mi mensaje verbal con mi lenguaje corporal. Entonces, 7% el contenido del mensaje, 55% mi lenguaje no verbal y 38%, fíjate, aquí hay un 5, hay un 3, es un 8. Estoy validando cuando hago énfasis y 38%, y aquí hago el énfasis 38%, el cómo lo digo. Esta sería el lenguaje o la manera de utilizarlo de forma descriptiva. ¿Cómo sería utilizarlo de forma expresiva? Es cuando digo, hoy estoy emocionado, hoy me siento con energía, fíjate, expresiva. Y de esta manera vamos a utilizar nuestras manos. Entonces, llevamos número 1, 50-50. Número 2, rectángulo invisible 45 grados. Número 3, hombros hacia atrás. ¿Por qué es importante tener los hombros hacia atrás? Por dos cosas. Número 1, postura erguida. Esto genera estética al momento de comunicar. Y número 2, porque hay un músculo llamado diafragma que se encuentra debajo de los pulmones y sobre el estómago. Este músculo nos ayuda al momento de comunicar para que evitemos gritar. Cuando lo utilizamos correctamente podemos proyectar la voz, y cuando proyectamos la voz esto genera más impacto al momento de comunicar. Y si nosotros estamos medio encorvados allí con los hombros hacia abajo, el músculo quizás se pueda contraer y no va a trabajar correctamente. Por eso es importante la espalda hacia atrás, hombros hacia atrás, bien erguido, para que la estética y la conexión te ayuden, además de trabajar con el diafragma. Número 1, 50-50. Número 2, rectángulo invisible 45 grados. Número 3, hombros hacia atrás. Y número 4, no menos importante, de hecho es una de las más importantes, contacto visual enfocado. Aquí vamos a romper el primer paradigma, el primer mito de la comunicación, y es cuando estemos frente al público, ve a la pared o busca un punto perdido allí en el escenario. De hecho, ve por encima de la cabeza, y a veces vemos de esta manera y parece que estamos medio visco allí en la audiencia, y esto es completamente incorrecto. Lo correcto es ver directamente a los ojos al público. Esto nos va a generar mayor conexión. Cuando vemos al público a los ojos, generamos conexión. De hecho, al momento de comunicar a través de una cámara, es importante identificar que en el lente está el público. De hecho, tienes que visualizar y tienes que imaginar que detrás de ese lente está todo el público, para que tu mirada siempre esté en esa dirección. Cuando estés hablando en un escenario presencial, entonces es importante ubicar algunos puntos específicos donde tú vas a puntualizar tu mirada. Siempre recomiendo colocar o buscar al menos 3 amigos en la conferencia. Es posible que digas, Luis, ¿y si no llevo invitados a la conferencia? Pues no estoy hablando literalmente que sean tus amigos. Estoy hablando de que sean 3 personas que al momento de que empieces a comunicar estén asintiendo con la cabeza. Esos son tus amigos. Entonces, trata de buscar al menos uno del lado derecho, uno en el centro del escenario y otro del lado izquierdo. Y todo lo que digas del lado derecho se lo dices a él. Y todo lo que digas se lo dices a él. Todo lo que digas en el centro se lo dices a esa persona. Todo. Y todo lo que digas de este lado vas con esa persona. Llega un momento del mensaje que ellos piensan que tú les estás hablando directamente a ellos. Se conectaron de tal manera que ellos dicen, wow, esto es conmigo. Pero la persona que está al lado derecho y al lado izquierdo no puede identificar realmente a quién de los 3 estás viendo, porque hay tanto enfoque de ese lado que ellos piensan que estás hablando también con ellos. Igual pasa con el centro, igual pasa del lado izquierdo. ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Conectar a la mayor cantidad posible de público. Esto es fácil
cuando son menos de 50 personas. Pero cuando son más, ¿cómo hacemos? Hacemos una caricia visual. ¿Cómo es una caricia visual? Voy a ver a la persona que está enfrente, pero también voy a ver detrás de él, enfocándome de esta manera y hago una caricia visual. Lo que voy a evitar es ver al frente si, por ejemplo, no estamos en el mismo nivel. Por ejemplo, cuando estás en una tarima, obviamente el público siempre está debajo. ¿Qué sería lo correcto? Que tu mirada esté hacia abajo, viendo directamente a los ojos de esa persona. Si miras hacia el frente, automáticamente desconectas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de desconectar visualmente con el público? Las famosas muletillas. Más adelante vamos a hablar de cómo podemos eliminar o disminuir las muletillas, pero quiero que tengas en cuenta esto. Cuando desconectas al público, vienen las muletillas. ¿Y por qué desconectamos? Porque hay presión. Tú puedes estar sentado hablando con una persona, tomándote un café y estás conversando y fácilmente le ves a los ojos. Pero cuando estamos en el escenario, evitamos esa mirada, evitamos ver directamente a los ojos porque pensamos, ¿será que lo estoy haciendo bien? Miro raro, ¿será que me equivoqué? ¿Se está riendo de mí? Y genera mayor ansiedad, entonces evitamos ver al público, vemos el suelo, vemos al techo y generamos muletillas porque hay una desconexión. Fundamental, hacer contacto visual enfocado con el público. Entonces, tenemos aquí 4 técnicas bien sencillas. 50-50 tiene que ver con las piernas. Rectángulo invisible de 45 grados tiene que ver con las manos. Recuerda, habla de 2 maneras, de forma descriptiva y expresiva. Número 3, hombros hacia atrás. Y número 4, contacto visual enfocado. Una vez más, si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Mañana continuamos con nuestra segunda sesión de oratoria. Espero que estas herramientas en esta mañana te hayan servido para potenciar tu comunicación. Hasta mañana.